Desde las brumas de la antigüedad, pocas figuras han moldeado el curso del pensamiento humano con la magnitud y profundidad de Aristóteles. Su legado no es meramente una colección de ideas, sino el cimiento sobre el cual se erigió gran parte de la civilización occidental. Es, sin duda, un filósofo cuya preeminencia trasciende épocas y disciplinas. Su estatus como figura fundacional es innegable, un verdadero arquitecto del conocimiento. La vastedad de su obra y la sistematicidad de su método lo distinguen entre sus pares. Hoy, nos adentraremos en las razones que solidifican su posición como el filósofo más importante de todos los tiempos. La mente de Aristóteles abarcó un espectro intelectual asombrosamente amplio, una verdadera enciclopedia viviente de su tiempo. No se limitó a una única rama del saber, sino que exploró y sistematizó casi todas las áreas del conocimiento disponibles. Su curiosidad era insaciable y su rigor, ejemplar. En el campo de la lógica, su Organon sentó las bases del razonamiento deductivo. Introdujo el silogismo, una herramienta fundamental para la argumentación válida que dominó el pensamiento lógico durante milenios. Su análisis de las categorías y los principios de la inferencia sigue siendo un punto de partida esencial. La metafísica, o filosofía primera, como él la denominó, buscó comprender la naturaleza del ser en cuanto ser. Investigó los principios y causas últimas de la realidad, trascendiendo lo puramente físico. Esta disciplina, central en la filosofía, debe gran parte de su estructura a sus indagaciones. En ética, sus obras como la Ética a Nicómaco exploraron la naturaleza de la felicidad y la virtud. Propuso un camino hacia la eudaimonía, el florecimiento humano, a través del desarrollo del carácter y la práctica de la moderación. Sus reflexiones sobre la vida buena siguen siendo profundamente relevantes. Sus teorías sobre la política, plasmadas en su obra homónima, analizaron las diferentes formas de gobierno y la organización ideal de la polis. Consideró al ser humano como un animal político, cuya plena realización se da en la comunidad. Su estudio comparativo de constituciones fue pionero. La biología fue otro campo donde Aristóteles brilló con luz propia. Sus Historia de los animales y Partes de los animales son testimonios de una observación meticulosa y una clasificación sistemática. Describió cientos de especies, sentando las bases de la zoología. En física, investigó los principios del movimiento, el cambio y la naturaleza del cosmos. Aunque algunas de sus ideas fueron superadas por la ciencia moderna, su enfoque sistemático y su búsqueda de causas fueron fundamentales. Su obra, Sobre el cielo, es un ejemplo de su cosmología. La retórica, para Aristóteles, era el arte de la persuasión, una herramienta esencial para la vida pública. Analizó los elementos del discurso persuasivo, etos, patos y logos. Su tratado sigue siendo un texto canónico para el estudio de la comunicación efectiva. Finalmente, en poética, exploró la naturaleza de la tragedia y la épica. Su análisis de la catarsis y la mímesis ha influido profundamente en la teoría literaria y dramática. Su obra es un pilar para la comprensión de las artes imitativas. Lo que distingue a Aristóteles no es solo la amplitud de sus intereses, sino la singularidad de su método. Fue un pionero en la aplicación de un enfoque empírico al conocimiento, una ruptura significativa con el idealismo platónico. Su filosofía se arraigaba en la observación del mundo. Confiaba en la experiencia sensorial como punto de partida para la comprensión. Realizó una observación sistemática y detallada de la naturaleza, desde los organismos vivos hasta los fenómenos celestes. Esta atención al detalle empírico fue revolucionaria para su época. Aplicó rigurosos métodos de clasificación a todo lo que estudiaba. Buscó ordenar y categorizar el vasto flujo de información que obtenía. Esta taxonomía fue crucial para la organización del conocimiento y la identificación de patrones. Desarrolló y utilizó el razonamiento deductivo de manera magistral. A partir de principios generales, derivaba conclusiones específicas de forma lógica e irrefutable. Su silogismo es la quinta esencia de este enfoque. Sin embargo, no se limitó a la deducción, también integró el razonamiento inductivo. Partía de instancias específicas y observaciones particulares para ascender a principios generales.
Esta combinación de inducción y deducción fue una poderosa herramienta epistemológica. Construyó sus teorías sobre una base de argumentación lógica impecable. Cada afirmación era respaldada por razones y evidencias, buscando la coherencia interna y la validez de sus conclusiones. Su rigor argumentativo es un modelo para la filosofía. Las ideas de Aristóteles no solo fueron amplias, sino también profundamente influyentes. Su teoría de las categorías, que clasifica los modos fundamentales del ser, como sustancia, cantidad, cualidad, relación, etc., proporcionó un marco para entender la realidad. Es una base para la metafísica y la lógica. En ética, su concepto de la eudaimonía, o florecimiento humano, como el fin último de la vida, sigue siendo central. Su idea del justo medio, la mesotés, como el punto óptimo entre dos extremos viciosos, ofrece una guía práctica para la virtud. Es una ética de la moderación y el equilibrio. Su teoría de la política analizó las diferentes formas de gobierno, como la monarquía, la aristocracia y la politeia, y sus desviaciones. Consideró la polis, la ciudad-estado, como el entorno natural para el desarrollo humano. Sus ideas sobre la ciudadanía y la justicia política son fundamentales. La clasificación de los seres vivos, con su Scala Naturae o gran cadena del ser, fue un intento monumental de organizar la diversidad biológica. Aunque jerárquica, sentó las bases para la taxonomía y la comprensión de las relaciones entre las especies. Su influencia en la biología fue duradera. Su concepto de la causalidad es quizás una de sus contribuciones más profundas. Identificó 4 tipos de causas: material, formal, eficiente y final. Esta distinción proporcionó un marco exhaustivo para explicar por qué las cosas son como son y cómo cambian. Es una herramienta analítica poderosa. Finalmente, su impacto en el desarrollo del pensamiento científico temprano es incalculable. Su énfasis en la observación, la clasificación y la búsqueda de causas sentó las bases para la investigación empírica. Fue un precursor del método científico, aunque no en su forma moderna. La huella de Aristóteles se extiende a lo largo de milenios, marcando profundamente a innumerables pensadores. Su obra se convirtió en el punto de referencia para la filosofía posterior, ya sea para ser adoptada, adaptada o refutada. Su influencia es un testimonio de su poder intelectual. Su papel fue fundamental para la escolástica medieval, especialmente a través de figuras como Tomás de Aquino. La síntesis tomista del pensamiento aristotélico con la teología cristiana creó un sistema filosófico dominante que perduró por siglos. Aristóteles fue el filósofo por excelencia. Su obra también tuvo un impacto crucial en los eruditos de la Edad de Oro islámica. Pensadores como Avicena y Averroes tradujeron, comentaron y expandieron sus ideas. A través de ellos, gran parte del conocimiento aristotélico fue preservado y reintroducido en Europa. Su relevancia continuó para científicos y pensadores a través de diferentes eras. Desde el Renacimiento hasta la Ilustración, sus categorías y métodos fueron debatidos y reinterpretados. Incluso cuando sus teorías fueron superadas, su marco conceptual persistió. Su presencia es palpable desde la antigüedad tardía hasta los tiempos contemporáneos. Filósofos analíticos, éticos de la virtud y teóricos políticos aún dialogan con sus textos. Su pensamiento es un río subterráneo que nutre diversas corrientes intelectuales. El legado de Aristóteles es un testimonio de la capacidad humana para la indagación sistemática y la síntesis de conocimiento. Sus ideas no son reliquias históricas, sino conceptos vivos que continúan siendo debatidos y aplicados en la actualidad. Su obra es un diálogo constante con el presente. La profundidad de su análisis, la amplitud de sus intereses y la coherencia de su sistema lo consolidan como un pilar fundamental de la filosofía occidental. Su método empírico racional sentó las bases para la ciencia y la filosofía tal como las conocemos. Aristóteles nos enseñó a observar el mundo con rigor, a razonar con precisión y a buscar la virtud en la acción. Su pensamiento es un faro que sigue iluminando el camino para quienes buscan comprender la realidad y el lugar del ser humano en ella. Por todo ello, su importancia es inigualable.